Allí todos tienen esperanza. No creo que haya más que unos pocos que no la tengan. Pero no creo que haya nadie en el corredor de la muerte que quiera morir. La justicia siempre se impone a los justos. ¿O hay personas que simplemente son elegidas para morir antes que otras? 25 de mayo de 1979. Dentro de la prisión estatal de Florida, un hombre está sentado en una pequeña celda a pocos metros de la silla eléctrica conocida como Old Sparky. El aire está cargado de tensión. Los guardias evitan el contacto visual. El alcaide comprueba la hora. En pocas horas, John Arthur Spankelink se convertirá en la primera persona ejecutada en Florida desde 1964 y la primera ejecución involuntaria en Estados Unidos desde que se reinstauró la pena capital en 1976. Fuera de la prisión, se reunieron manifestantes y periodistas, algunos de los cuales afirmaban que su muerte era una cuestión política, no de justicia. Dentro, Spankelink se negó a ver a un sacerdote, rechazó su última comida y se preparó para morir. Se le concedió una última oportunidad para hablar, pero lo que dejó atrás se convertiría en una declaración que aún hoy sigue presente en los debates sobre la pena de muerte. Esta es la historia de las últimas 24 horas de John Arthur Spankelink y sus últimos momentos de esperanza. John Arthur Spankelink nació el 29 de marzo de 1949 en Iowa, pero se crió en California. Su infancia no fue nada fácil. Tras el suicidio de su padre, comenzó a comportarse de forma rebelde, lo que le llevó a ser arrestado por delitos menores cuando aún era adolescente. A los 20 años, ya era un habitual de los reformatorios y las celdas. En 1972, fue condenado a 5 años por robo a mano armada y enviado al Slack Canyon Conservation Camp, una prisión de mínima seguridad. Pero Spankelink no tenía intención de cumplir toda la condena. Se fugó, robó un coche y huyó por todo el país. Fue durante su huida de la ley cuando conoció a un autoestopista llamado Joseph Simankiewicz, también conocido como Joe Monkey Weeks. Durante meses, los dos hombres viajaron juntos, bebiendo en exceso y cometiendo pequeños delitos. 3 de febrero de 1973. Spankelink y Weeks se registraron en la habitación 4 del Motel Ponce de León, en Tallahassee, Florida. Los detalles de lo que sucedió a continuación siguen siendo controvertidos, pero el resultado fue claro. Weeks estaba muerto, con 2 disparos en la nuca mientras yacía en la cama. Al día siguiente, una camarera del hotel encontró el cadáver. Spankelink era ahora un hombre buscado, no solo por fugarse de la cárcel, sino también por asesinato. Spankelink huyó del lugar y regresó a California haciendo autostop, donde fue capturado una semana después. Las autoridades relacionaron el arma homicida con él, y fue extraditado a Florida para ser juzgado por asesinato en primer grado. Durante el juicio, Spankelink afirmó que Weeks lo había amenazado y agredido, obligándolo a realizar actos sexuales no consentidos en un juego de ruleta rusa. Argumentó que el asesinato fue en defensa propia. John también declaró que Joe era mucho más grande que él, pesaba 104 kilos, y que le había robado $8,000. Pero las pruebas contaban una historia diferente. Weeks había recibido un disparo en la nuca mientras dormía. Los restos de pólvora en la almohada sugerían un asesinato por ejecución. Los testigos afirmaron que Spankelink había advertido a un amigo de que había oído disparos en su habitación. El jurado solo tardó 3 horas y media en declararlo culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso se convirtió en uno de los primeros en poner a prueba la pena de muerte recién reinstaurada, ya que Florida no había ejecutado a nadie en más de 15 años. No pensé que el mío sería el primero en firmarse. Después de que se firmó. No. Bueno, era algo que había que aceptar. Pero tenía mucha fe en mis abogados. Durante los 6 años siguientes, Spankelink y sus abogados lucharon por salvarle la vida, argumentando que su caso se estaba utilizando para reinstaurar la pena de muerte en Florida. Su equipo legal señaló que los acusados más ricos en casos similares habían recibido cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.
Incluso el exgobernador de Florida, Leroy Collins, se pronunció en contra de la ejecución, pero los tribunales se negaron a intervenir. Vivir en prisión durante 6 largos años bajo la amenaza constante y latente de la muerte tuvo un profundo efecto en John Spenkelink. La presión y el aislamiento del mundo exterior agudizaron su concentración de una manera que pocos podrían haber previsto. Se sumergió en las páginas de la Biblia, buscando consuelo y comprensión en sus versículos, mientras exploraba las profecías místicas de Edgar Cayce, tratando de desentrañar significados más profundos sobre el destino, el azar y la condición humana. Las horas que pasaba en su pequeña celda, solo con sus pensamientos, estaban llenas de reflexión y del deseo de dar sentido al mundo, aunque ese mundo le pareciera tan lejano. En ese periodo, Spenkelink encontró un extraño sentido a su vida. Empezó a dibujar caricaturas con mensajes religiosos, algunas de ellas con un oscuro sentido del humor. Una de ellas era una silla eléctrica roja, blanca y azul, acompañada de la leyenda Espíritu del 76. Un comentario escalofriante e irónico sobre la idea de la libertad en Estados Unidos. Era como si estuviera procesando su propia ejecución inminente, mientras seguía aferrado a las creencias y los símbolos de la nación en la que se había criado. Sus obras, aunque sombrías, eran una forma de expresión personal, una vía de escape a través de la cual podía canalizar sus frustraciones, su fe y su rebeldía. En momentos de reflexión, Spenkelink hablaba con convicción sobre su futuro. Si alguna vez salía de la cárcel, decía, «Si alguna vez salgo de aquí, haré la obra de Dios». Era una afirmación que parecía reflejar una profunda transformación interior, moldeada por la dura realidad de su entorno y la contemplación de su propia mortalidad. Su rutina se veía interrumpida por las visitas de su novia, Carla Kay, una mujer divorciada de 43 años. 2 veces por semana iba a verlo, ofreciéndole una fugaz conexión con el mundo exterior. Su relación, aunque limitada por los muros de 1900, la prisión, era una fuente de consuelo y frustración. El 24 de mayo de 1979, se denegó la última apelación. La ejecución se fijó para la mañana siguiente. Las últimas 24 horas de Spenkelink habían comenzado. La mañana del 24 de mayo de 1979 comenzó como cualquier otra en la prisión estatal de Florida. Pero para John Arthur Spenkelink era un día diferente a todos los que había vivido hasta entonces. El cielo aún estaba gris apagado, con el sol empezando a salir por detrás de los altos muros de la prisión, proyectando largas sombras sobre el patio. Era un día que marcaría el final de su vida. Pero en esas primeras horas, el tiempo parecía alargarse de una manera que aún no podía comprender. La dura realidad de su destino se cernía sobre él, pero no podía hacer nada más que esperar. Era consciente de que el proceso ya había comenzado, con las ruedas de la justicia girando sin cesar y sin piedad hacia su ejecución. Sin embargo, había un rayo de esperanza. Las horas que tenía por delante se veían ensombrecidas por la perspectiva de la acción legal, y sus abogados trabajaban sin descanso en segundo plano, presentando recursos de última hora ante los tribunales en 1909, un intento desesperado por detener lo inevitable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el gobernador ya había denegado el indulto, y cada minuto que pasaba parecía una cuenta atrás hacia su muerte. Alrededor de las 7:00, un guardia hizo su ronda y entregó la bandeja del desayuno habitual. La rutina de Spenkelink, como la de todos los demás condenados a muerte, era fija. Las comidas se entregaban a través de una pequeña abertura en la puerta de la celda, en silencio y de forma impersonal. Esa mañana, la bandeja del desayuno no habría sido diferente de las que había recibido durante meses. Una pequeña ración de huevos revueltos, una tostada, una cucharada de sémola y un cartón de leche. La comida estaba lejos de ser apetecible, pero era suficiente para alimentar un cuerpo que ya había comenzado a prepararse para su última prueba. Spenkelink comió en silencio en su celda,
mirando fijamente las frías paredes de la institución. No tenía hambre como la mayoría de la gente, así que no prestó atención a la comida. Sus pensamientos se desviaron de los detalles cotidianos de la supervivencia y se centraron en el día. La bandeja era un recordatorio de cómo la vida en el corredor de la muerte se había convertido en una rutina, un ciclo interminable de espera, con cada momento estirado más allá de los límites insoportables. Sin embargo, la comida de hoy era más que un simple sustento. Después de un rato, los guardias de la prisión hicieron su ronda habitual, realizando controles y cumpliendo con sus obligaciones sin interactuar apenas con los reclusos. La frialdad de la prisión era omnipresente. Sus gruesas paredes desprendían un olor a metal y cemento institucional. Spenkelink estaba sometido a un ciclo monótono de espera e incertidumbre, y con cada minuto que pasaba, era más consciente de que las horas se escapaban y se acercaba el final irrevocable. Los presos condenados a muerte, aunque aislados, tenían un contacto limitado con los demás. La presencia de los guardias era más rutinaria que personal, y la comunicación era, a menudo, inexistente. Spenkelink sabía que cualquier conversación sería inútil en un lugar donde las palabras no podían cambiar el curso de su destino. La mañana transcurrió de esta manera silenciosa. Cuando el reloj marcó el mediodía, el calor del sol de 1920, Florida se filtró a través de los gruesos muros de la prisión. Pero en el interior, el aire se sentía más pesado que la temperatura exterior. John Spenkelink estaba sentado en su celda, todavía asimilando la aplastante realidad de que sus últimas horas se acercaban rápidamente. El mundo fuera de su pequeña y austera habitación parecía desvanecerse. Lo único que importaba ahora era lo que vendría después. El tiempo se agotaba y el espacio a su alrededor parecía cerrarse. A las 12:00, un guardia llegó para escoltar a Spenkelink a una reunión con su abogado, David Kendall, un abogado de Washington, D.C. Era un momento de última esperanza, una última oportunidad para hablar sobre la posibilidad de una suspensión o un indulto. Spenkelink salió de su celda, con la mente quizá agitada por una mezcla de pensamientos. Había oído rumores, susurros de otros reclusos, pero ahora la realidad se alzaba ante él. Su abogado lo esperaba en una pequeña sala. Probablemente, su conversación fue breve, centrada en lo único que importaba: la posibilidad de detener la ejecución. Después, sus abogados hicieron un último esfuerzo por detener la ejecución. Corrieron entre tribunales y oficinas, presentando mociones para suspender la ejecución, argumentando que su juicio había sido injusto, que no había sido representado adecuadamente, y que habían surgido nuevas pruebas que podrían salvarle la vida. Pero, a pesar de sus incansables esfuerzos, el sistema legal se mantuvo firme en su decisión. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos había rechazado su recurso apenas unas horas antes, y la oficina del gobernador Bob Graham, que apoyaba firmemente la ejecución, se negó a intervenir. Quedó claro que no se podía hacer nada más. En la prisión, la madre de Spank, Lois, lo visitó por última vez junto con su novia, Carla Key. Los guardias de la prisión, conscientes de la emotividad de la situación, les concedieron unos momentos de intimidad. Spank besó a su madre y compartió con ella sus últimos pensamientos. Le dijo que estaba en paz con la situación, que había aceptado lo que estaba a punto de suceder, aunque sus ojos delataban el dolor que sentía en sus últimos momentos con ella. Al mismo tiempo, el gobernador se enfrentaba a la presión de ambos bandos, los que querían que la muerte de Spenkelink sirviera de disuasión para la delincuencia, y los que se oponían vehementemente a la pena de muerte por motivos morales. Permaneció recluido en Tallahassee, guiado por su sentido del deber de hacer cumplir las leyes de Florida, a pesar de que la opinión pública y su propia familia se habían visto envueltas en la controversia. A media tarde, la prisión se preparó para la ejecución. Los funcionarios comprobaron la silla eléctrica, conocida con el infame nombre de Old Sparky, para asegurarse de que funcionaba correctamente.
La máquina llevaba un tiempo fuera de servicio y no existía ningún protocolo escrito para su funcionamiento, por lo que el personal se basó en sus recuerdos de ejecuciones anteriores. Los preparativos fueron sombríos y el aire de la prisión se sentía pesado por el peso de la decisión que estaba a punto de llevarse a cabo. Al acercarse la noche, Spankling se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Pasó sus últimas horas solo, salvo por un breve momento en el que un funcionario de la prisión, en un gesto casi surrealista, le ofreció un trago de Jack Daniels. Era una vieja tradición, destinada a aliviar la tensión antes de la ejecución. Spankling dio un trago y su rostro se endureció con determinación. Luego regresó a su celda y se preparó para lo inevitable. Cuando el reloj marcó la medianoche, la irrevocabilidad era abrumadora. Spank se resignó a su destino. Afuera, los cánticos de los manifestantes se hicieron lejanos, y el mundo pareció contener la respiración, sabiendo que en pocas horas el Estado acabaría con otra vida, y se escribiría otro capítulo en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos. Era una noche en la que la historia parecía estar en juego, y los ecos de protesta y duelo en el exterior no podían hacer nada para detener la fría maquinaria del Estado. Para Spankling, las horas parecían no pasar nunca, y cada tic del reloj lo acercaba más al momento que sabía que lo cambiaría todo. La ejecución John Spankling se despertó la mañana del 25 de mayo de 1979, sabiendo que sería la última. No había más espera, ni más esperanza. Su tiempo se había acabado. Cada respiración le resultaba más pesada, cada segundo más agudo. Las paredes de su celda, que lo habían rodeado durante años, le parecían más pequeñas que nunca. Había pasado la noche escuchando los murmullos lejanos de la prisión, los pasos ocasionales de los guardias, los ecos del metal resonando. Pero en las horas previas al amanecer, todo se había quedado en silencio. En algún lugar, sus abogados seguían luchando, habían trabajado toda la noche, presentando recursos de última hora, suplicando a los tribunales. Unas horas antes, había habido esperanza, por pequeña que fuera. Casi al mismo tiempo, el juez del Tribunal Supremo Thurgood Marshall y un juez federal habían dictado suspensiones temporales de la ejecución. Por un instante Spankling pudo pensar que tenía una oportunidad, pero el sistema se movió, rápido. Por la mañana, el Tribunal Supremo al completo había revisado el caso. Alrededor de las 6:00, fallaron en su contra, por 7 votos contra 2. La decisión final llegó solo 10 minutos antes de la hora prevista para la ejecución. A las 9:50, se rechazó la última apelación, esta vez por 6 votos contra 2. Spank se había quedado sin tiempo. Dentro, Spankling estaba sentado en su celda, esperando. Se le había dado la oportunidad de hacer una última declaración, pero se negó. No le quedaba nada que decir. Llegaron los guardias, con el rostro impasible y los movimientos ensayados. Sin decir una palabra, le esposaron las muñecas y los tobillos. El metal estaba frío contra su piel y las cadenas pesaban mucho. Dio pasos lentos y medidos mientras lo sacaban, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El trayecto hasta la cámara de ejecución fue corto, pero le pareció interminable. Los pasillos estaban tenuemente iluminados. Las paredes de hormigón eran rugosas e insensibles. Cada paso resonaba. En algún lugar del pasillo, una puerta se abrió con un chirrido. A las 7:00, la prisión estaba llena de ruido. En el interior, los demás reclusos habían comenzado a sacudir con fuerza los barrotes de sus celdas, creando un estruendo metálico ensordecedor que resonaba por los pasillos. Era su despedida final, su forma de mostrar solidaridad, su forma de decir que Spankling no había sido olvidado. Fuera del tribunal, las reacciones a la ejecución de Spankling aquí en Atlanta no se hicieron esperar, tanto por parte de unos como de otros, incluida la reacción de uno de los principales protagonistas del drama de Spankling. En el exterior, un grupo de unos 70 manifestantes se congregó cerca de la prisión coreando «Abolición de la pena de muerte».
Sus voces se alzaron al unísono cuando comenzaron a cantar We Shall Overcome, una canción asociada desde hace tiempo a la lucha, la resistencia y la esperanza. Los opositores a la pena de muerte coreaban Asesinato del gobierno, asesinato del gobierno. Cuando se agotó el tiempo, Spankling fue sacado de su celda. Tenía los brazos y las piernas encadenados, y el peso de las cadenas le impedía moverse. El camino hasta la cámara de ejecución fue corto, pero cada paso tenía un carácter definitivo insoportable. Las puertas que tenía delante se abrieron con un chirrido. A las 10:11 a.m., se corrieron las persianas venecianas que cubrían la mampara de cristal de la sala de testigos. Al otro lado, 32 personas lo vieron atado a la silla eléctrica. Tenía la boca amordazada. Le colocaron una gruesa capucha negra sobre la cara. 6 asistentes realizaron las últimas comprobaciones antes de retroceder. El representante estatal Andy Johnson, de Jacksonville, fue uno de los testigos de la ejecución y la calificó de barbárica y repugnante ante los periodistas reunidos bajo un sol abrasador en un prado de vacas frente a la prisión. Sus últimas palabras, pronunciadas momentos antes de que se accionara el interruptor, no fueron de odio ni de desafío. En cambio, simplemente dijo, la pena capital significa que los que no tienen capital reciben el castigo. Una declaración que resumía su creencia de que el sistema era intrínsecamente injusto, que la riqueza y el poder determinaban quién vivía y quién moría. El verdugo, vestido completamente de negro, con el rostro y la cabeza ocultos, estaba listo. Entonces, accionó el interruptor. 250 voltios de electricidad atravesaron el cuerpo de Jay. Sus músculos se tensaron. Su espalda se arqueó violentamente contra la silla. Sus manos se cerraron y se abrieron involuntariamente. La segunda descarga siguió. Su cuerpo se convulsionó una vez más. Una tercera descarga aseguró que no había posibilidad de sobrevivir. A las 10:18 a.m., un médico se acercó, comprobó el pulso y lo declaró muerto. Tenía 30 años. Su cuerpo fue enviado al Rose Hills Memorial Park, en California, donde fue enterrado. Pero incluso después de su muerte, los rumores y la controversia rodearon su ejecución. Poco después estalló la polémica cuando otro recluso condenado a muerte en Florida acusó a los funcionarios de la prisión de maltratarlo en los momentos previos a su ejecución. El recluso afirmó que Spankling había sido maltratado físicamente y agredido mientras lo preparaban para la silla eléctrica. Varios factores alimentaron las sospechas. Los testigos señalaron que los funcionarios penitenciarios habían bloqueado brevemente la ventana de observación durante la ejecución, alegando motivos de anonimato. Además, en violación de la ley estatal, no se realizó ninguna autopsia. Los funcionarios del condado argumentaron que era innecesaria y demasiado costosa. Otra señal de alarma fue la decisión del director de la prisión de limitar las últimas visitas de Spankling a su familia y al clero, supuestamente por temor a que intentara suicidarse. Bajo la presión pública, el gobernador Bob Graham ordenó una investigación. En septiembre de 1979, las autoridades concluyeron que Spankling no había sufrido daños físicos, aunque admitieron que algunos guardias se habían burlado de él y habían intercambiado palabras acaloradas con él. Sin embargo, los rumores persistieron. Algunos presos incluso afirmaron que Spankling ya estaba muerto antes de ser colocado en Old Sparky, una teoría que se extendió tanto que finalmente llegó a oídos de su madre. En 1981, a instancias de un consejero espiritual, Lois exhumó el cuerpo de su hijo para que se le practicara una segunda autopsia. El 6 de marzo de 1981, el doctor Thomas Noguchi, forense del condado de Los Ángeles, confirmó la verdad. Spankling había muerto únicamente por electrocución. No había pruebas de daños previos ni de juego sucio. Sin embargo, su ejecución sí provocó un cambio inmediato. El estado de Florida revisó sus normas sobre las últimas comidas y dejó de permitir el alcohol. 25 años después de que el asesino convicto, John Spankling, muriera en la silla eléctrica,
Florida conmemorará el aniversario preparándose para la muerte de un recluso que afirma haber matado en prisión para poder ser ejecutado. Spank fue la primera persona ejecutada en Florida tras el restablecimiento de la pena de muerte. Su caso desencadenó un debate, protestas y batallas legales que continuaron mucho después de su muerte. Pero al final, la máquina de la pena capital siguió adelante. ¿Se le dio realmente una oportunidad justa a Spankling, o su destino estaba sellado desde el principio? ¿Y qué hay de los rumores? ¿Fue realmente maltratado antes de su ejecución? ¿Qué opináis? Dejad vuestros comentarios. Y si queréis conocer más casos en los que la justicia no se impuso como estaba previsto, suscribíos y activad las notificaciones.